Andan, bueno, le agradecemos muchísimo su presencia para poder charlar un poco entre todos. Nos acompaña el intendente, la directora de niñez y la directora de deportes. Para arrancar, quería mostrarles unos gráficos que vamos a poder observar en pantalla. ¿Me escuchan bien, no es cierto? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Mejor? Bueno, perfecto. Para arrancar quería mostrarles unos gráficos, ¿sí? Todos hemos visto en el parte diario que largamos todos los días, a la tardecita o a la noche, que ha habido un descenso en la cantidad de casos. En este gráfico es un gráfico donde está el acumulado semanal de junio a la fecha. Lo que podemos ver es todo lo que ocurrió antes de junio, más o menos teníamos escasa cantidad de casos semanales, y lo que vemos es que en junio empieza a aumentar y se observa un pico en julio, ¿sí? Un pico que hacia las últimas 2 semanas de julio empieza a descender, ¿sí? Y mantiene un descenso en la primera y en la segunda semana de agosto, ¿sí? Ahora, hemos hablado mucho sobre el famoso pico, ¿no? Tanto los medios nacionales, los provinciales, los locales, muchas veces hemos usado esta palabra de el pico de casos. Este no es el pico de casos que esperábamos, ¿sí? Todavía seguimos esperando un crecimiento de la cantidad de casos, y esto se observa y es esperable por 3 factores que tiene esta pandemia. El primero de ellos es la alta transmisibilidad que presenta este virus. Es un virus mucho más transmisible que otros virus estacionales que conocemos, ¿sí? El segundo es el factor humano, ¿sí? Y el comportamiento humano, es decir, cómo nos relacionamos nosotros en estos más de 150 días de cuarentena. Hemos adquirido hábitos, ¿sí?, que permiten la disminución de la circulación viral. En realidad el virus no circula solo, circula a través de las personas, y si nosotros mantenemos distanciamiento social, usamos barbijo y cubreboca, nos higienizamos la mano, disminuimos la contagiosidad. Pero aún así sigue habiendo cada vez más casos. Y el tercero, que es un factor propio de Mercedes, es nuestra relación de nuestra ciudad y de nuestros vecinos con la región del AMBA, que sabemos que hay un crecimiento cada vez mayor, ¿sí?, que hay una saturación cada vez mayor del sistema sanitario, y nosotros tenemos mucha cantidad de mercedinos que van y vienen diariamente por cuestiones laborales al AMBA, ¿sí?, y lo tenemos, somos el primer municipio, ¿sí?, frontera con esa región. Entonces todo lo que pasa en el AMBA directamente repercute en nuestra ciudad. Es decir, por esos 3 factores, la transmisibilidad del virus, el movimiento de las personas y nuestra relación con AMBA, es que todavía esperamos un crecimiento de casos. Y este tal vez es uno de los meses más álgidos, porque es el mes con pico estacional de enfermedades respiratorias en los adultos mayores, en los niños, en los jóvenes. Entonces se superpone con el diagnóstico de COVID. Ahora bien, también, ¿por qué pensamos que es posible un aumento de los casos? Esto es un ejemplo de lo que fue anunciado el jueves pasado, la semana pasada. La semana pasada fueron anunciados 6 casos, de esos 6 casos, 5, ¿sí?, correspondían a un mismo foco, ¿sí? Luego, con los estudios sucesivos de los días siguientes, fueron apareciendo nuevos pacientes positivos que pertenecían a este grupo, a este foco, ¿sí? De un caso índice se generaron 9 subcasos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto, del caso índice, en el primer foco que tuvimos en nuestra ciudad, del barrio de Ravelo? Bueno, este lo traigo a colación no por la importancia del caso en sí mismo, sino porque es bastante ejemplificador de cómo se comporta el virus en nuestra sociedad, ¿sí? Un caso índice genera 9 casos estrechos, 9 contactos estrechos que luego son positivos. ¿Y por qué genera tanto? Porque hubo un festejo de cumpleaños, hubo un almuerzo familiar donde hubo 3 familias que intervenían en ese almuerzo familiar, y se generó el contagio propio de estar más cerca y empezar a compartir utensilios y cuestiones básicas de la vida cotidiana. Pero también es ejemplificador porque el 80% de las personas que se contagian son jóvenes o son menores de 40 años, ¿sí? Pero quienes más lo sufren esta enfermedad son los adultos mayores. Y este contacto 9 que pongo acá, el que está coloreado con azul, es un adulto mayor que está internado en terapia intensiva. El 80% de las personas que se internan son adultos mayores, ¿sí? Y este adulto mayor
se termina contagiando por esta reunión. Es decir, los jóvenes les llevan el virus a nuestros adultos mayores. Y el círculo de afuera son los aislados que genera este foco. Más de 90 personas, mercedinos, vecinos de nuestra ciudad, aislados por este foco. Nosotros hemos adquirido un método de trabajo con un sistema bastante fortalecido, que diariamente hacemos un esfuerzo todos en conjunto como sociedad para fortalecerlo y para perfeccionarlo. Siempre es perfectible el sistema, que arranca con el diagnóstico en nuestro laboratorio de virología, que sigue con la búsqueda activa, ¿sí?, el aislamiento de todos los contactos estrechos a través de nuestro centro de teleseguimiento con más de 90 operadores, ¿sí?, y que continúa con el seguimiento individual de cada una de esas personas, porque no son números, son personas, a través de un médico, un radiooperador. Maru es operadora del centro de teleseguimiento, Gaby también es operadora del centro de teleseguimiento. Digamos, hay mucha gente que, más allá de sus responsabilidades individuales, colabora con esto, ¿sí?, y tiene pacientes a cargo. Ahora, algo que estamos viendo también, hemos aprendido mucho en esta pandemia, ¿sí? Creo que en la historia de la humanidad nunca se ha generado tanto conocimiento sobre un tema en tan poco tiempo, porque 7 meses que conocemos el virus no es mucho tiempo. Hemos visto que hemos aprendido cómo se contagia el virus, hemos aprendido a cómo disminuir el riesgo de contagio, ¿sí? Y hemos visto que los niños, ¿sí?, son tal vez quienes más respetan la cuarentena. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en este gráfico vamos a poder observar 3 meses, un trimestre, ¿sí?, del 2018, 2019, 2020, y lo que son estos son las internaciones en pediatría en nuestro hospital, ¿sí? Normalmente mayo, junio y julio son meses donde se satura el sistema de internación en pediatría, ¿sí?, producto de las enfermedades estacionales y sobre todo de la bronquiolitis. A mí me ha tocado vivirlo como padre. Tengo 3 nenas, la del medio, Inesita, estuvo internada con una bronquiolitis muy severa hace ya 8 años y no conseguíamos cama. Y era muy difícil conseguir una cama porque estaba el sistema totalmente saturado, en junio. Y sin embargo, ahora lo que veo en el hospital todos los días, cuando arranco la jornada y veo el parte diario y veo todos los internados que hay, la gran mayoría de las camas de pediatría vacías. Un hecho inaudito, nunca pasó. ¿Y esto por qué no pasa? Porque los chicos están en su casa, están encerrados, ¿sí?, no van a la escuela, no están en contacto con otros chicos y entonces no generan contagio. Pero cuando uno ve la salud como algo integral, ¿sí?, no tenemos chicos pediátricos con las enfermedades estacionales a las cuales estamos acostumbrados normalmente, ¿sí? Hay una escasa cantidad de chicos que han tenido COVID, que son producto de contagios familiares, cuando se contagia el papá, generalmente o la mamá, o el tutor, o el adulto, se contagian todos en la familia, pero empezamos a ver otras cuestiones, ¿sí?, producto de la cuarentena que ellos tan estoicamente cumplen, ¿sí? Entonces empezamos a ver enuresis, que es los chicos que se empiezan a mojar la cama, ¿sí? Empezamos a ver regresiones, chicos que se empiezan a chupar el dedo, que vuelven al chupete, pese a la edad que tengan. Empieza a aumentar las consultas tanto en pediatría como en salud mental por estas cuestiones que nada tienen que ver con una cuestión orgánica, sino que tienen que ver con una cuestión psicológica, de salud mental, de salud emocional, de salud espiritual de ese menor, ¿sí? También hemos aprendido en este tiempo, ¿sí?, que el mayor riesgo de contagio será en el ámbito privado, ¿sí?, será en el ámbito de la casa, del domicilio, en algunas profesiones en el ámbito laboral, ¿sí?, pero en general los contagios, ¿sí?, serán en lugares cerrados, ¿sí?, no tanto así como en los lugares públicos, ¿sí? No hemos tenido contagios, grandes contagios o focos, por ejemplo, en comercios, ¿sí?, no hemos tenido un foco en un espacio verde, ¿sí?, sino que la gran mayoría se va al ámbito privado, donde se genera un reunionismo, o también hay familias que se contagian habiendo cuidado a sus seres queridos de la mejor forma posible, pero uno de los 2 adultos de la casa tiene que viajar, porque su trabajo es un trabajo esencial que corresponde viajar a ambas, bueno, se contagia y cuando vuelve a su casa contagia a sus seres queridos, ¿sí? Pero generalmente se da en ese contexto. Entonces hemos estado hablando mucho en el comité de crisis, hemos llamado a muchos actores y bueno, un poco la reunión de hoy, la conferencia que los habíamos convocado es para contarles a ver qué es lo que estamos pensando que se puede hacer frente a esta realidad que les estoy contando. ¿Te doy la palabra?
Bueno, buenos días a todos. Bueno, nosotros como el área de niñez, año a año nos toca la parte linda que es organizar los festejos del Día del Niño. En este año, como todos sabemos, tan complejo, pero como decía Pablo, acudiendo a los diferentes actores del área, fundamentalmente a las psicólogas y a pediatras también con los cuales nosotros trabajamos, vemos y notamos esto, una gran necesidad de los chicos de poder recrearse. Nosotros tenemos otra herramienta también de escuchar la voz de los niños, que creemos que es fundamental, porque como todos sabemos, los chicos en estas épocas donde no concurren a la escuela y demás, es muy difícil que tengan voz, que puedan contar lo que les pasa. Por eso creamos la herramienta del cartero de la niñez. Así que como ven acá me acompaña uno de los buzones. La idea es que cada niño pueda expresarse a través de cartas, de WhatsApp, de mail, del Facebook, qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa, qué les gustaría hacer. Y hay una línea muy común entre todos ellos que es la necesidad de salir a los parques, de salir a los clubes, a las plazas. Y bueno, un poco recopilando